Hay cosas que te roban la paz sin que te des cuenta. No suenan, no gritan, no golpean, pero están ahí, silenciosas, envenenando tu día desde dentro. Y lo peor, las hemos normalizado tanto que creemos que son parte de nosotros, como si fueran naturales, como si no hubiera otra forma de vivir. Hoy te quiero hablar de 3 venenos mentales. No es algo esotérico ni lejano, es práctico, real. Se manifiestan cada vez que te frustras porque no conseguiste lo que querías, cada vez que rechazas a alguien sin saber por qué, cada vez que vives en automático sin cuestionar lo que piensas, lo que haces, lo que sientes. Estos venenos son el deseo, la aversión y la ignorancia, y no me refiero al deseo como pasión, ni a la ignorancia como falta de estudios. Me refiero al deseo que nunca se sacia, a la aversión que nos hace rechazar lo que nos duele, a la ignorancia que nos hace actuar dormidos. ¿Te has preguntado por qué a veces sientes un vacío aunque todo parezca ir bien? ¿Por qué reaccionas mal con personas que quieres? ¿O por qué repites patrones que juras querer cambiar? Tal vez estás viviendo bajo el efecto de uno o incluso de los tres. Son como gases invisibles, no los ves, pero los respiras todo el día. Y lo peor, aprendemos a convivir con ellos, a justificar sus efectos, a pensar que somos nosotros. En este video no vamos a teorizar, vamos a ponerle nombre a esos hábitos mentales que te roban claridad, energía y libertad. Vamos a revisar cómo estos venenos operan a un nivel tan sutil que pueden manipular todo tu día sin que te des cuenta. Y lo más importante, vamos a hablar de cómo desactivarlos, no para convertirte en alguien perfecto, sino para vivir con más honestidad, más atención, más paz, porque no se trata de eliminar lo que sentimos, sino de dejar de ser esclavos de eso. Así que si alguna vez has sentido que algo en ti sabotea tus días, este video es para ti. Y no necesitas creer en nada, solo observar, escuchar y darte cuenta. Vamos a empezar por el primero, el que parece más inofensivo, el deseo. El deseo es probablemente el más seductor de los 3 venenos. Es ese impulso que nos dice: cuando tenga eso, seré feliz. Parece inocente, hasta motivador, pero esconde una trampa profunda. La sensación de que lo que somos o lo que tenemos ahora no es suficiente. Y así empieza el ciclo. Deseas algo, lo consigues y luego deseas otra cosa. Nunca termina, nunca es suficiente, porque el deseo no quiere paz, quiere más. No le interesa la satisfacción duradera, le interesa la persecución. Piensa en tu día de hoy. ¿Cuántas veces sentiste que necesitabas algo para estar bien? Tal vez era ese mensaje que no llegó, ese logro que aún no alcanzaste, ese cuerpo que no tienes, ese estilo de vida que ves en redes. Cada uno de esos deseos instala una carencia en tu mente, una sensación de me falta. Y con eso te desconecta de la hora, de lo que ya está. Y cuando vives desde la carencia, cualquier momento se convierte en una carrera. No puedes detenerte, porque el deseo no solo busca cosas, también busca validación, atención, admiración. Busca que los otros te reconozcan, porque en el fondo crees que sin eso no vales. El deseo también se esconde en decisiones pequeñas, en querer el café perfecto, en esperar que alguien te hable de cierta forma, en compararte con lo que otros publican, en proyectarte a un futuro donde por fin serás quien quieres ser, y ahí te pierdes la vida real, la de ahora, la que ya está ocurriendo. ¿Y sabes qué es lo más paradójico? Que muchas veces cuando logras lo que tanto anhelabas, no sientes lo que esperabas, porque el deseo proyecta una fantasía y la realidad rara vez se parece. Por eso inmediatamente aparece otro deseo y así seguimos atrapados en una cinta infinita. Este veneno no se nota porque lo hemos romantizado, le llamamos sueños, ambición, progreso, y no está mal desear. El problema es cuando ese deseo se vuelve tu identidad, cuando crees que solo serás alguien valioso cuando lo consigas. Ahí ya no eres libre, eres dependiente, y esto tiene un costo enorme, porque el deseo descontrolado genera ansiedad, miedo a no lograrlo, comparaciones, autoexigencia, y como nunca es suficiente, te roba la posibilidad de agradecer, de reconocer lo que ya tienes, de disfrutar lo que ya eres. También puede disfrazarse de relaciones, el deseo de que alguien te ame como tú quieres, que te complete, que te entienda sin que se lo digas, y cuando no ocurre, aparece la frustración, el enojo,
como si el otro tuviera la obligación de llenar tu vacío, como si amar fuera conseguir algo, no compartir lo que ya tienes. ¿Cómo lo reconoces? Sencillo, si algo te hace sentir que si no lo tienes no vales, eso no es inspiración, es esclavitud disfrazada. El deseo se camufla de motivación, pero muchas veces es solo un vacío pidiendo llenarse con lo que sea, y no se trata de eliminar todo deseo, eso es imposible. Se trata de ver desde dónde nace, desde la plenitud o desde la carencia, desde el amor o desde el miedo. Porque cuando un deseo nace del miedo, solo trae más miedo, pero cuando nace de la conexión con lo que eres, se convierte en creatividad, en servicio, en expansión. ¿Y cómo se desactiva? No reprimiéndolo, sino viéndolo, observándolo sin dejarte arrastrar, preguntándote, ¿esto realmente nace de mí o de una carencia que me enseñaron? ¿Quiero esto porque me completa o porque me hace escapar de algo? La práctica es observar, respirar, estar presente. Porque cuando estás presente, el deseo pierde fuerza y ya no estás atrapado en lo que falta, estás consciente de lo que hay. Y ahí hay poder. El poder de elegir, el poder de decidir cómo responder, de moverte sin necesidad de correr. La verdadera libertad no está en no desear nada, está en que tus deseos no te dominen, en poder disfrutar lo que llega sin aferrarte y en poder soltar lo que se va sin quebrarte, en no vivir condicionado por un cuando tenga, sino agradeciendo el ya soy. Cuando entiendes eso, algo cambia. Ya no necesitas correr todo el tiempo, ya no necesitas compararte, ya no necesitas demostrar nada, puedes simplemente estar. Y eso, en este mundo acelerado, es una revolución. Porque el deseo mal entendido nos dice, cuando llegues, serás feliz. Pero la sabiduría silenciosa de la mente clara responde, sé feliz y entonces caminarás con calma. Ahora que entendemos cómo actúa este veneno, vamos a hablar del siguiente. Uno que es más agresivo, pero igual de sutil. La aversión. Si el deseo te atrapa con promesas, la aversión lo hace con rechazos. Es ese impulso automático que te hace apartar lo que no te gusta, lo que te incomoda, lo que te duele. Es la energía de empujar hacia afuera todo aquello que amenaza tu idea de control. A simple vista, parece algo lógico. Si algo no te gusta, lo evitas. Pero la aversión no solo actúa ante lo externo, también aparece dentro de ti. Cuando sientes enojo por sentir miedo, culpa por sentir tristeza, vergüenza por mostrarte vulnerable, no solo rechazas a otros, te rechazas a ti. El deseo es probablemente el más seductor de los tres venenos. Es ese impulso que nos dice, cuando tenga eso, seré feliz. Parece inocente, hasta motivador, pero esconde una trampa profunda. La sensación de que lo que somos o lo que tenemos ahora no es suficiente. Y así empieza el ciclo. Deseas algo, lo consigues y luego deseas otra cosa. Nunca termina, nunca es suficiente, porque el deseo no quiere paz, quiere más. No le interesa la satisfacción duradera, le interesa la persecución. Piensa en tu día de hoy. ¿Cuántas veces sentiste que necesitabas algo para estar bien? Tal vez era ese mensaje que no llegó, ese logro que aún no alcanzaste, ese cuerpo que no tienes, ese estilo de vida que ves en redes. Cada uno de esos deseos instala una carencia en tu mente, una sensación de me falta. Y con eso te desconecta de la hora, de lo que ya está. Y cuando vives desde la carencia, cualquier momento se convierte en una carrera. No puedes detenerte, porque el deseo no solo busca cosas, también busca validación, atención, admiración. Busca que los otros te reconozcan, porque en el fondo crees que sin eso no vales. El deseo también se esconde en decisiones pequeñas, en querer el café perfecto, en esperar que alguien te hable de cierta forma, en compararte con lo que otros publican, en proyectarte a un futuro donde por fin serás quien quieres ser, y ahí te pierdes la vida real, la de ahora, la que ya está ocurriendo. ¿Y sabes qué es lo más paradójico? Que muchas veces cuando logras lo que tanto anhelabas, no sientes lo que esperabas, porque el deseo proyecta una fantasía y la realidad rara vez se parece. Por eso inmediatamente aparece otro deseo y así seguimos atrapados en una cinta infinita. Este veneno no se nota porque lo hemos romantizado, le llamamos sueños, ambición, progreso y no está mal desear. El problema
es cuando ese deseo se vuelve tu identidad, cuando crees que solo serás alguien valioso cuando lo consigas. Ahí ya no eres libre, eres dependiente, y esto tiene un costo enorme, porque el deseo descontrolado genera ansiedad, miedo a no lograrlo, comparaciones, autoexigencia, y como nunca es suficiente, te roba la posibilidad de agradecer, de reconocer lo que ya tienes, de disfrutar lo que ya eres. También puede disfrazarse de relaciones, el deseo de que alguien te ame como tú quieres, que te complete, que te entienda sin que se lo digas, y cuando no ocurre, aparece la frustración, el enojo, como si el otro tuviera la obligación de llenar tu vacío, como si amar fuera conseguir algo, no compartir lo que ya tienes. ¿Cómo lo reconoces? Sencillo, si algo te hace sentir que si no lo tienes no vales, eso no es inspiración, es esclavitud disfrazada. El deseo se camufla de motivación, pero muchas veces es solo un vacío pidiendo llenarse con lo que sea, y no se trata de eliminar todo deseo, eso es imposible. Se trata de ver desde dónde nace, desde la plenitud o desde la carencia, desde el amor o desde el miedo. Porque cuando un deseo nace del miedo, solo trae más miedo, pero cuando nace de la conexión con lo que eres, se convierte en creatividad, en servicio, en expansión. ¿Y cómo se desactiva? No reprimiéndolo, sino viéndolo, observándolo sin dejarte arrastrar, preguntándote, ¿esto realmente nace de mí o de una carencia que me enseñaron? ¿Quiero esto porque me completa o porque me hace escapar de algo? La práctica es observar, respirar, estar presente. Porque cuando estás presente, el deseo pierde fuerza, ya no estás atrapado en lo que falta, estás consciente de lo que hay, y ahí hay poder. El poder de elegir, el poder de decidir cómo responder, de moverte sin necesidad de correr. La verdadera libertad no está en no desear nada, está en que tus deseos no te dominen, en poder disfrutar lo que llega sin aferrarte, y en poder soltar lo que se va sin quebrarte, en no vivir condicionado por un cuando tenga, sino agradeciendo el ya soy. Cuando entiendes eso, algo cambia. Ya no necesitas correr todo el tiempo, ya no necesitas compararte, ya no necesitas demostrar nada, puedes simplemente estar. Y eso, en este mundo acelerado, es una revolución. Porque el deseo mal entendido nos dice, cuando llegues, serás feliz. Pero la sabiduría silenciosa de la mente clara responde, sé feliz y entonces caminarás con calma. Ahora que entendemos cómo actúa este veneno, vamos a hablar del siguiente. Uno que es más agresivo, pero igual de sutil. La aversión. Si el deseo te atrapa con promesas, la aversión lo hace con rechazos. Es ese impulso automático que te hace apartar lo que no te gusta, lo que te incomoda, lo que te duele. Es la energía de empujar hacia afuera todo aquello que amenaza tu idea de control. A simple vista, parece algo lógico. Si algo no te gusta, lo evitas. Pero la aversión no solo actúa ante lo externo, también aparece dentro de ti. Cuando sientes enojo por sentir miedo, culpa por sentir tristeza, vergüenza por mostrarte vulnerable, no solo rechazas a otros, te rechazas a ti. La aversión es un veneno porque bloquea el flujo natural de las emociones, las congela, las distorsiona y las convierte en juicios, y con eso, en vez de liberar el dolor, lo encapsulas. En vez de aprender de lo que sientes, lo reprimes, y lo reprimido no desaparece, se acumula, se manifiesta luego como estrés, insomnio, irritabilidad, incluso enfermedad. Este veneno se disfraza de carácter fuerte, de límites, de honestidad, pero muchas veces es solo miedo a sentir, miedo a abrir la puerta a lo incómodo, porque en el fondo hemos aprendido que sentir es peligroso, que mostrar lo que duele es señal de debilidad. ¿Y qué hace eso contigo? Te vuelve reactivo, te hace responder desde la defensa, te hace ver enemigos donde no los hay. Si alguien te contradice, lo tomas como ataque. Si algo no sale como querías, lo rechazas. Si una emoción difícil aparece, la tapas con ruido, con distracciones, con más control. La aversión crea distancia con el mundo, pero también contigo. Te impide ver que cada cosa que rechazas habla más de tus heridas no sanadas que de lo que está frente a ti. Un ejemplo simple. Cuando alguien te irrita profundamente sin razón aparente, ¿es realmente esa persona el problema? ¿O hay algo en ti que no estás dispuesto a mirar?
que esa persona refleja sin querer. Y lo más duro es que la aversión a menudo se convierte en resentimiento, en ese veneno que no solo contamina el momento, sino que se guarda para el futuro, porque no solo odias lo que pasa, sino que te apegas al odio y lo arrastras. También aparece en forma de control. Quieres que los demás sean como tú esperas, que no se equivoquen, que no te hieran, pero en ese intento por controlar el mundo, lo único que logras es vivir en tensión constante. Nada es suficiente, nadie cumple tus expectativas, y tú mismo tampoco, y cuando esa frustración no puede salir, se convierte en agresión, no siempre hacia los demás, muchas veces hacia ti mismo. Te culpas, te criticas, te exiges, te castigas, porque aprendiste a rechazar lo que no entiendes, incluso si eso vive dentro de ti. La aversión se manifiesta también en los silencios forzados, en guardar lo que molesta, en evitar las conversaciones incómodas, en sonreír cuando por dentro algo se rompe, y eso con el tiempo pesa, mucho más que enfrentar la incomodidad de un conflicto honesto. ¿Cómo se desactiva la aversión? Con presencia, con honestidad. No se trata de forzarte a amar lo que no te gusta, se trata de permitir que lo incómodo esté, observarlo, escucharlo, preguntarte qué viene a mostrarte. Muchas veces detrás de una emoción incómoda hay una herida no atendida, una historia no comprendida, una parte de ti que necesita ser vista sin juicio. Tampoco se trata de dejarse maltratar, pero sí de distinguir entre protegerte y reaccionar desde el miedo, entre poner límites desde el amor o desde la rabia, entre actuar con claridad o responder por impulso. El mundo no tiene que ser como tú quieres. Las personas no tienen que encajar en tus expectativas, y tú tampoco necesitas huir de lo que sientes. Puedes aprender a sostenerlo, a escucharlo, a dejar que te enseñe algo, y ahí nace la transformación, no por forzar la armonía, sino por dejar de luchar contra la realidad. Porque cuando dejas de rechazar lo que es, puedes empezar a construir lo que quieres, desde la claridad, no desde la rabia. La aversión quiere que huyas, que calles, que olvides, pero lo que no se enfrenta se repite, y si no lo haces consciente dominará tu vida desde la sombra. Por eso, uno de los actos más valientes es quedarte con lo incómodo un momento más, respirar, no actuar, no responder de inmediato, sentir, entender. Solo así transformas el veneno en medicina, porque en cada rechazo profundo hay una oportunidad de reconciliación. Cuando haces eso, algo cambia, te haces más libre, no porque todo te guste, sino porque ya no necesitas luchar contra todo lo que no te gusta. La aversión contamina el alma cuando no se ve, pero cuando se ilumina con atención, se convierte en una guía, te muestra tus heridas, te enseña lo que aún te duele y te da la oportunidad de sanar. Vamos ahora con el tercer veneno, el más sutil, el más silencioso, pero quizá el más profundo de todos, la ignorancia. La ignorancia no siempre se nota, no es escandalosa como la aversión, no es inquieta como el deseo, es más bien un velo, una especie de neblina que cubre los ojos de la mente, y por eso es tan peligrosa, porque no sabes que está ahí, pero afecta todo lo que ves, lo que piensas, lo que decides. Cuando hablamos de ignorancia como veneno mental, no nos referimos a no tener información. No es falta de cultura o de datos, es falta de comprensión profunda, es no ver las cosas como realmente son, es vivir desde creencias automáticas que nunca cuestionamos, desde ideas heredadas, aprendidas, impuestas, que tomamos como verdades. Es ignorancia cada vez que crees que eres lo que piensas, que tu valor depende de lo que logras, que los demás tienen que aprobarte para que seas suficiente, que solo hay una forma correcta de vivir y es la tuya. Este veneno es el más difícil de identificar porque está en la base, es el suelo desde el cual se construye tu visión del mundo, y si ese suelo está torcido, todo lo que construyas sobre él también lo estará. La ignorancia se manifiesta en la desconexión, en vivir en piloto automático, en repetir conductas sin entender su origen, en juzgar sin observar, en reaccionar sin conciencia, en asumir que así soy yo sin preguntarte de dónde viene eso. También aparece como resistencia al cambio, como miedo a cuestionarte, como apego a lo conocido, aunque te duela, porque la ignorancia se siente segura, aunque duela, al menos es familiar, y lo familiar
da una falsa sensación de control. La ignorancia alimenta el ego, ese personaje que creamos para movernos por el mundo, que se defiende, que se compara, que se protege, no porque sea malo, sino porque tiene miedo, y ese miedo crece cuando no sabes quién eres más allá de tus etiquetas. Es ignorancia creer que tu valor depende de tu productividad, que el amor se gana, que el éxito es lo mismo para todos, que el sufrimiento es una falla personal, que el otro siempre es el culpable. ¿Y cómo se combate este veneno? Con luz, con atención, con autoconocimiento. No es suficiente saber mucho, se trata de ver con claridad, de detenerte y preguntarte, ¿esto que pienso es cierto? ¿De dónde lo aprendí? ¿Me hace bien? ¿Me acerca o me aleja de la paz? La práctica aquí es la observación constante, es darte cuenta de cuándo actúas desde la costumbre, desde la inercia, desde la herida. Es permitirte cambiar de opinión, abrirte a otras miradas, escuchar sin necesidad de defenderte, y eso requiere humildad. La humildad de aceptar que puedes estar equivocado, que puedes aprender, que no tienes todas las respuestas. También requiere valentía, porque ver lo que hay debajo puede doler, puede mostrarte verdades que no querías ver, patrones que heredaste, creencias que ya no te sirven, versiones de ti que ya no necesitas. Y ese proceso es incómodo, pero es necesario, porque solo lo que se ve se puede transformar, y la ignorancia no es oscuridad total, es simplemente falta de luz, y tú puedes encender esa luz con preguntas, con silencio, con escucha, con honestidad. No se trata de convertirte en alguien perfecto, se trata de despertar, de salir del sueño del ego, de la narrativa automática que repites sin darte cuenta, y cuando despiertas, algo cambia. Ya no vives reaccionando, empiezas a responder, con intención, con coherencia. También es importante entender que todos ignoramos algo, nadie está exento, pero hay una gran diferencia entre vivir dormido sin saberlo y estar despierto sabiendo que aún estás aprendiendo. La ignorancia se desactiva cuando reconoces que tus pensamientos no son hechos, que tus creencias no son la realidad, que hay mucho más por ver, por sentir, por comprender, y que eso no te debilita, te fortalece. Vivir con claridad no es tener todas las respuestas, es tener el coraje de seguir preguntando, de seguir observando, de no cerrarte, de entender que cada momento es una oportunidad de ver con más profundidad, incluso lo más cotidiano. Cuando logras eso, la vida cambia, porque ya no reaccionas como antes, ya no te tomas todo como algo personal, ya no juzgas tan rápido, ya no te aferras a lo que pensabas, eres más libre. La ignorancia te encierra en una burbuja, la atención la rompe, y cuando esa burbuja estalla, ves lo que antes no podías, ves a los demás con más compasión, a ti con más ternura, a la vida con más apertura. Ese es el poder de despertar. No se trata de cambiar quién eres, se trata de quitar lo que no eres, lo que aprendiste sin querer, lo que asumiste por miedo, lo que repetiste por costumbre, y ese despertar no ocurre de golpe, ocurre cada vez que eliges ver, cada vez que respiras antes de responder, cada vez que preguntas en lugar de juzgar, cada vez que sueltas una certeza para abrazar la posibilidad. Ahora que hemos explorado los tres venenos, falta una última cosa: cómo vivir con más claridad, más libertad y menos carga mental. Vamos con la conclusión. Ahora que conoces los tres venenos de la mente, el deseo, la aversión y la ignorancia, puedes empezar a notar cómo actúan en tu vida. No para culparte ni para sentirte mal, sino para tomar conciencia, porque solo lo que se ve se puede transformar. Quizás te diste cuenta de que vives corriendo detrás de algo que nunca parece suficiente, o que rechazas partes de ti que aún no has perdonado, o que tomas decisiones desde un guión que ni siquiera escribiste tú. Y si es así, respira, porque eso que estás viendo ya es un paso hacia la libertad. Nadie nos enseñó a observar nuestra mente, a cuestionar lo que sentimos, a mirar con honestidad lo que cargamos, pero ahora tienes esa herramienta. No necesitas hacer grandes cambios de golpe, solo necesitas empezar a mirar, a reconocer esos venenos cuando aparezcan, a detenerte antes de reaccionar, a escuchar lo que hay debajo. ¿Te sientes atrapado por un deseo que no se cumple? Obsérvalo, no huyas, no lo reprimas, pregúntate, ¿qué necesidad real hay aquí? ¿Qué vacío estoy tratando de llenar?
te invade la rabia, el rechazo, el juicio, respira. No respondas de inmediato, siente lo que hay detrás. A veces el enojo solo es una tristeza que no supo cómo mostrarse, y cuando la ves, cuando la escuchas, empieza a perder poder sobre ti. ¿Sientes que vives en automático, que repites lo mismo sin entender por qué? Entonces, siéntate contigo mismo, en silencio, aunque incomode, y pregúntate, ¿qué historia me estoy contando? ¿Quién era yo antes de todas esas creencias? Cada uno de estos venenos puede atraparte, sí, pero también pueden convertirse en caminos de sabiduría, si decides verlos, si eliges no actuar desde ellos, sino aprender con ellos, porque tu mente no es tu enemiga, solo está confundida, solo necesita atención, y lo hermoso es que no necesitas ser perfecto para empezar, solo necesitas estar dispuesto a mirar con más amor, a actuar con más conciencia, a soltar lo que no eres. Y eso ya es un acto de libertad. El deseo deja de dominarte cuando agradeces lo que ya tienes. La aversión pierde fuerza cuando dejas espacio para lo que incomoda. La ignorancia se disuelve cuando eliges aprender, sin orgullo, sin miedo, con humildad. Este proceso no es lineal. Habrá días de claridad y días de niebla, momentos de avance y momentos de caída. Pero incluso en los tropiezos, puedes seguir viendo, puedes seguir creciendo, porque cada instante es una oportunidad para despertar un poco más. Al final, no se trata de eliminar los venenos, se trata de conocerlos también, que ya no te manejen, que puedas caminar con ellos sin ser dominado. Y eso es madurez, eso es despertar. Tu día puede cambiar no porque el mundo cambie, sino porque tú cambias la forma en que lo ves. Y eso empieza con una elección, una decisión interna, ver con claridad, sentir con honestidad, vivir con presencia. Gracias por llegar hasta aquí, gracias por abrir un espacio para la reflexión. Si este contenido te ayudó a ver algo distinto, si te hizo pensar o respirar más lento, entonces valió la pena. Suscríbete al canal, dale like a este video y compártelo con alguien que lo necesite, porque todos cargamos con algo y a veces una sola mirada diferente puede cambiar todo.